Evangelio de Juan, capítulo 7. Vamos a leer los versículos desde el 1 hasta el 9. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos desde el 1 hasta el 9. Cuando todos tengan, dicen un fuerte amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Después Jesús recorrió la región de Galilea. Quería alejarse de Judea, donde los líderes judíos estaban tramando su muerte. Pero se acercaba el tiempo judío del Festival de las Enramadas. Y sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores puedan ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo. Pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Este no es el mejor momento para que yo vaya, respondió Jesús, pero ustedes pueden ir cuando quieran. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí me odia, porque yo lo acuso de hacer lo malo. Vayan ustedes, no iré al festival, porque todavía no ha llegado mi momento. Después de decir estas cosas, se quedó en Galilea. Vamos todos a orar. Señor Jesús, te amamos, mi Rey Celestial, y te bendecimos en esta noche, Señor. Aquí estamos en tu casa de oración, pues queremos ser bendecidos por ti, Señor Jesús. Queremos que nos enseñes tus palabras, que nos des sabiduría, mi Rey Celestial, para aprender tus mandamientos, tus consejos, que son sabios, en ellos hay vida, Señor. Ayúdanos a entenderlos, a recibirlos con un corazón limpio, mi Rey Celestial, para que así, Señor, podamos nosotros, Señor, producir frutos de tu palabra, Señor, porque nosotros somos esa buena tierra en la que tú has sembrado, Señor, la semilla que es tu palabra, mi Rey Celestial, y damos frutos, Padre eterno, al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesucristo, amén. ¿Pueden todos tomar asiento? Gloria sea al Señor. Vamos a ver en esta noche, iglesia amada, cómo nosotros, como hijos de Dios que somos, tenemos que aprender siempre a movernos en el tiempo de Dios, a no atrasarnos al tiempo de Dios, ni tampoco adelantarnos, porque para todo lo que nosotros queremos hacer o debemos hacer aquí en la tierra, para todo hay un tiempo específico, hay un día específico, hay una hora específica. Entonces, eso vamos a ver en esta noche. Y vemos aquí en la palabra que acabamos de leer acerca de los hermanos de Jesús. Vemos a Jesús que está con sus hermanos y sus hermanos lo instan o lo empujan a ir a cierto lugar y hacer algo. Entonces vemos cómo en la familia de Jesús, cómo sus hermanos no creían realmente en lo que Jesús hacía, no creían en el poder de Jesús y no creían quién era Jesús. No creían realmente que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Salvador. Entonces vamos a ver en esta noche cómo la gente que está a nuestro alrededor muchas veces trata de movernos del tiempo de Dios y de la voluntad de Dios. Porque si nos movemos del tiempo de Dios, nos movemos de la voluntad del Señor. Entonces vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Después Jesús recorrió la región de Galilea. Quería alejarse de Judea, donde los líderes judíos estaban tramando su muerte. Dice la palabra de Dios que Jesús fue hacia Galilea, porque él tenía un propósito, alejarse de Judea, porque en Judea tenía gente que quería matarlo. Había gente que estaba tramando, que estaba haciendo un complot para matar a Jesús. Entonces Jesús dijo: tengo que salir de allí, y se fue a Galilea. En Galilea estaban los hermanos de Jesús. Pero se acercaba el tiempo judío del Festival de las Enramadas, y sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores puedan ver tus milagros. Dice la palabra de Dios que se acercaba el tiempo de una fiesta en Israel, la fiesta de las enramadas. Y los hermanos le dicen: ¿sabes qué, Jesús? Sal de aquí
Sal de aquí y vete a Judea, para que tú te puedas hacer conocer, para que la gente te conozca, para que la gente vea que tú tienes poder, para que la gente vea que tú haces milagros. Sal de aquí, vete de aquí y ándate a Judea. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo. Aparentemente, parece que estos hombres, que los hermanos de Jesús, estaban dándole un consejo a Jesús. Aparentemente parece que ellos están preocupados por Jesús. Parece que ellos quisieran que Jesús se dé a conocer. Parece que ellos quisieran que la gente conozca a Jesús, que la gente conozca el poder de Jesús. Parece que ellos quisieran que todo el mundo quiera a Jesús, ame a Jesús. Y por eso le dicen, sal de aquí, ándate a Judea, haz allá milagros, manifiéstate al mundo para que la gente te conozca, para que te hagas famoso. Si te escondes, como te escondes ahorita, no te vas a hacer famoso. La gente no te va a conocer. Y parece un consejo sabio. Parece un consejo de hermanos, de alguien que le ama, de alguien que le quiere. Pero mire lo que dice a continuación la palabra de Dios. Pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Dice la palabra de Dios que la familia de Jesús, sus propios hermanos, no creían en Jesús. Y como ellos no creían, le estaban hablando de una manera irónica. Le estaban hablando con ironía. No estaban diciendo ellos que realmente Jesús tenía poder y que podía hacer milagros, que podía sanar a los enfermos, que podía hacer levantar a los paralíticos, hacer ver a los ciegos, y que ellos querían que Jesús se vaya para que hiciera todos esos milagros, para que hiciera todas esas señales. No, le hablaban a Jesús de una manera irónica. Por eso Jesús mismo dijo que nadie es profeta en su propia tierra. En su propia familia la gente muchas veces no le cree. No cree que usted es un hijo de Dios. No cree que usted con solamente una oración se puede sanar a un enfermo. Que solamente con una oración se puede libertar a un endemoniado. La gente que está a nuestro alrededor muchas veces no cree en nosotros. No cree en lo que somos nosotros. No cree que nosotros somos el pueblo de Dios, que somos hijos de Dios, que somos ese pueblo escogido por Dios. No cree que en nosotros, dentro de nosotros, está el poder de Dios. Igual que le pasó a Jesús, nos va a suceder a nosotros, nos acontece a nosotros. De la misma manera, la gente que está a nuestro alrededor no cree en nosotros, ni siquiera muchas veces nuestra propia familia. Ni siquiera los que están a nuestro alrededor muchas veces no creen en nosotros. ¿O no le ha pasado que la gente que está en su casa, que vive con usted, trata de moverlo del plan de Dios? Trata de moverlo de la voluntad de Dios. ¿No le pasa que la gente de su familia, en vez de apoyarlo, en vez de decirle, sí, tú puedes hacerlo, sí, sirve a Dios, yo te apoyo, yo te ayudo? Muchas veces la gente que está a nuestro alrededor es tropiezo para nosotros, para que podamos servir a Dios. Hay padres que son tropiezo para sus hijos, para que sus hijos puedan servir a Dios. Hay padres que en vez de estar apoyando a sus hijos, en vez de decirles, yo te apoyo, yo te ayudo, yo estoy contigo, están poniéndole tropiezo a sus hijos para que no puedan servir al Señor. Y asimismo hay hijos poniéndole tropiezo a sus padres, poniendo la mirada en las cosas del mundo y no en las cosas de Dios. Entonces siempre a nosotros nos va a acontecer esas cosas. Si a Jesús le aconteció, si a Jesús le pasó en su propia casa, en su propia familia, con sus hermanos, ¿cuánto más a nosotros, dice la palabra de Dios? También nos va a acontecer lo mismo. Entonces vemos que estos hermanos le estaban empujando a Jesús para que hiciera algo en el momento no adecuado, para que Jesús se manifestara al mundo en el momento que no
era el momento apropiado. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Nosotros tenemos que aprender a movernos como Jesús se movió. Nosotros tenemos que aprender a hacer las cosas en el tiempo que es, en el tiempo de Dios. Mire lo que dice a continuación. Este no es el mejor momento para que yo vaya, respondió Jesús. ¿Qué le dijo Jesús a sus hermanos? Este no es el mejor momento para que yo vaya. Jesús no se movía por lo que le decía la gente. Jesús no se movía por lo que le decían su familia, por lo que le decía su madre, su padre, sus hermanos. Jesús se movía por lo que le decía el Padre, por lo que le decía Dios, aquel que le había enviado, aquel que le había escogido para cumplir un propósito en esta tierra. Y eso es lo que nosotros debemos entender y saber. ¿Quién nos escogió a nosotros? ¿Quién le escogió a usted? Hable duro. ¿Quién le escogió a usted? Dios. ¿Quién le llamó? Dios le llamó. Dios nos ha llamado a nosotros. Y Dios nos escogió para hacer algo en esta tierra, algo específico. No lo que hace todo el mundo. No lo que hacen todos los cristianos. Porque el propósito que tiene Dios con usted no es el mismo propósito que tiene Dios conmigo. No es el mismo. Con cada uno Dios tiene un plan específico, un plan especial, un plan diferente con cada uno individualmente. Entonces nosotros no podemos dejarnos mover por la gente que está a nuestro alrededor. No podemos dejarnos mover y dejar que ellos de alguna manera tengan influencia en nosotros. De alguna manera ellos estén influenciando lo que ellos dicen, lo que hablan, lo que comentan, que eso tenga influencia de alguna manera en nuestra vida, en nuestras decisiones, en lo que nosotros sabemos que debemos hacer, en el llamado que tenemos de parte de Dios. No podemos nosotros permitirlo, porque ¿de quién depende? ¿Depende de la gente que está a nuestro alrededor o depende de nosotros? Depende de nosotros. Imagínense si Jesús no hubiera tenido claro el tiempo de Él. ¿En qué tiempo Él tenía que manifestarse al mundo? ¿En qué tiempo Él tenía que darse a conocer? ¿En qué tiempo tenía que hacer el primer milagro o la primera señal donde demostrase su poder, el poder de Dios? Si Jesús no hubiese tenido claro eso, Jesús hubiera sido torpe y hubiera cometido muchas torpezas. Pero Jesús tenía claro cuál era su tiempo, en qué momento Él debía hacer una señal. Por ejemplo, cuando se realizan las bodas de Caná, dice la palabra del Señor que ahí estaba su madre María, y que María le dice a Jesús: Jesús, no hay vino, se acabó el vino. Y Jesús le dice: mujer, todavía no ha llegado mi hora. Así le responde Jesús a su madre. Y aunque todavía no había llegado su hora, dice la palabra de Dios que luego Jesús se acerca a los sirvientes y les ordena que llenen las tinajas de agua. Y es allí cuando hace la primera señal, dice la palabra de Dios, cuando convierte el agua en vino. Esa fue la primera señal de Jesús. Entonces vemos que nosotros no nos podemos dejar mover por lo que dice la gente. Si Jesús se hubiera dejado mover por lo que le decían sus hermanos, hubiera ¿qué? Fallado, hubiera fracasado. Si Jesús se hubiera dejado mover por lo que le decía la gente que estaba alrededor de él, Jesús se hubiera equivocado y no hubiera hecho las cosas conforme al plan de Dios. Pero si nosotros observamos la palabra de Dios, todo lo que Jesús hacía, lo hacía en el tiempo exacto. Las escrituras dicen: y Jesús dijo esto para que se cumpliese la escritura. Y Jesús hizo esto para que se cumpliese lo dicho por el profeta tal. Así dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y Jesús hizo así para que se cumpliese lo que dijo este profeta.
porque todo lo que estaba escrito acerca de Jesús se tenía que cumplir. Pero todo tenía un tiempo exacto, un tiempo específico, una hora específica, un día específico para que Jesús lo hiciera. Jesús no podía hacer todo como Él quería. Jesús no podía moverse conforme a su propia voluntad. Por eso Jesús mismo dijo, yo nada hago por mi propia voluntad, ni hablo por mi propia cuenta. Todo lo que yo hablo, lo hablo porque lo he oído del Padre. Eso hablo. Lo que yo he oído, eso yo hablo. Eso es lo que nosotros debemos aprender. ¿Por qué nosotros muchas veces fracasamos? ¿Por qué nosotros muchas veces fallamos? Porque nosotros nos dejamos influenciar por lo que nos dice la gente que está a nuestro alrededor. Dejamos que lo que la gente nos dice llene nuestra mente y llene nuestro corazón. Y empezamos a movernos por lo que dice la gente. Imagínense si Jesús hubiera tenido esa costumbre de dejarse influenciar por lo que le dice la gente. Cuando fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo, y el diablo le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si Jesús hubiera estado acostumbrado a dejarse mover por lo que le dicen los demás, hubiese hecho lo que le dice Satanás. Porque Satanás le estaba diciendo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, Satanás le estaba diciendo, demuestra que eres hijo de Dios. Demuestra pues, demuestra tu poder. Demuestra que tienes poder y ordénale a estas piedras que se conviertan en pan. Pero Jesús no lo hizo. Y Jesús no lo hizo no porque no hubiese podido hacerlo, no porque no tenía Jesús el poder para hacerlo, sino porque Él no tenía que hacer lo que le decía Satanás. Él no tenía que hacerle caso a lo que Satanás le estaba diciendo, porque Jesús sabía en qué momento Él tenía que hacer cada cosa. Y nadie tenía que influenciar en la decisión de Jesús, en el plan de Dios para Jesús. Asimismo, nadie tiene que influenciar en el plan de Dios para nosotros, para nuestra vida. Absolutamente nadie, ni siquiera nuestros padres. Nadie puede influenciar en la decisión de Dios para nosotros, en el plan de Dios para nosotros. Absolutamente nadie. Eso es lo que nosotros debemos aprender. Porque el día que nosotros vayamos delante de la presencia de Dios, si nosotros hemos fracasado porque nos dejamos mover por alguien, ¿será que el Señor nos va a aceptar la excusa de que nosotros le digamos, Señor, es que yo fracasé porque mi papá me dijo esto, porque mi mamá me dijo esto, porque mi hijo me dijo esto, porque mi esposo me dijo esto? ¿Será que nosotros vamos a poder salir librados porque nosotros le digamos eso al Señor? No, porque la responsabilidad es nuestra. Es nuestra la responsabilidad. Somos nosotros los que tomamos la decisión y lo hacemos, lo ejecutamos. Nosotros guiados por Dios. Entonces muchas veces nosotros no nos estamos dejando guiar por Dios. No nos estamos dejando guiar por la palabra de Dios. No nos estamos dejando guiar por el Espíritu Santo de Dios, que es quien nos guía, que es el que nos enseña lo que nosotros debemos hacer, que es el que nos habla cuando ya es el tiempo de hacer algo. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está hablando a nuestro espíritu, el que nos indica cuando algo ya tenemos que empezar a hacer. Porque no nos ha sucedido que nosotros nos hemos adelantado a algo y por eso hemos fracasado. ¿No nos ha sucedido acaso que nosotros hemos dicho, esto voy a hacer? Y nos hemos propuesto hacer algo. Y como no es el tiempo de Dios, hemos fracasado. Porque no ha sido el tiempo de Dios. Por eso no nos podemos adelantar al tiempo de Dios. No podemos. Llegará el tiempo, iglesia amada, en el que nosotros tengamos nuestros negocios, en que nosotros tengamos nuestras empresas. Llegará el tiempo de Dios. Dios nos indicará y nos hará saber que ya es el tiempo.
Dios nos indicará, el Espíritu Santo nos va a guiar y nos indicará que ya es el tiempo y nos enseñará qué es lo que debemos hacer, qué exactamente, cuál es la empresa que usted debe emprender. Dios le va a indicar en el momento exacto, en el momento oportuno. Si nosotros nos adelantamos, entonces vamos a fracasar. Y asimismo, si nos atrasamos, también no nos podemos atrasar al tiempo de Dios. Por eso que dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Nosotros no sabemos de memoria. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiene su tiempo y tiene su hora exacta. Tiempo exacto, hora exacta en el reloj de Dios. Cuando el rey Saúl estaba esperando al profeta Samuel para hacer los sacrificios, Samuel le había indicado el tiempo exacto en el que él venía, el tiempo exacto que tenía que esperar el rey Saúl. Pero llegó el día en que tenía que llegar el profeta Samuel y Saúl se desesperó. Y Saúl dijo, no llega el profeta. Tengo yo mismo que sacrificar. Y él tomó el lugar del profeta y sacrificó. Hizo los sacrificios, presentó los sacrificios. Algo que no le correspondía al rey Saúl. Por muy rey que sea, eso no le correspondía hacer a Saúl. Y se equivocó. ¿Qué le pasó por eso? Eso fue un fracaso para el rey Saúl. Locamente has hecho, le dijo el profeta Samuel. Locamente has hecho, porque él indicó el tiempo exacto. Él indicó el tiempo en el que él venía. Y Saúl no le esperó. ¿Por qué? Por su falta de paciencia. Porque no tuvo paciencia para esperar. Por eso dice, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora exacta para hacerse algo. Todo está controlado por el poder de Dios. Todo. ¿Y cuántas veces nos sucede que nosotros nos desesperamos? Que nosotros decimos, pero tantos años ya han pasado. ¿Por qué sigo así? Usted no ha dicho, tantos años que yo tengo en los caminos del Señor y todavía no veo mi ministerio. Y yo sé que he sido llamado para este ministerio, pero no lo veo. Y tantos años. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora exacta, su tiempo exacto. Entonces no nos desesperemos, sino esperemos en el tiempo de Dios, porque el tiempo llega y la hora llega para lo que Dios tiene para nosotros. Eso debemos entender para que no nos equivoquemos y no fracasemos, para que no seamos torpes en nuestra vida y podamos nosotros con paciencia esperar en el tiempo de Dios. Los jóvenes, por ejemplo, los adolescentes, se desesperan por casarse. Y nosotros los casados estamos desesperados por otra cosa. Ellos se desesperan por casarse. Pero la palabra de Dios enseña que todo tiene su tiempo. Unos dicen por ahí que nunca se van a casar, pero eso es mentira, no se lo creemos. Sí se van a casar en algún momento de sus vidas, pero todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Cuando nosotros esperamos el tiempo exacto y esperamos la hora exacta, Dios nos bendice en lo que nosotros hacemos. Cuando nosotros sabemos esperar el tiempo y la hora exacta, entonces nosotros vamos a ser prosperados en lo que nosotros hacemos. Vamos a ser bendecidos. Si usted, que ahora es joven y anhela casarse, espera el tiempo exacto y la hora exacta de Dios, usted va a ser bendecido con un buen esposo, con una buena esposa. Pero si usted se desespera, ¿verdad? ¿Va a actuar qué? Como Saúl, locamente, de una manera alocada, y no va a ser bendecido por Dios, sino que va a fracasar y se va a equivocar. Así sucede cuando nosotros no esperamos el tiempo de Dios, el tiempo exacto y la hora
exacta. Nos equivocamos y no hacemos conforme a la voluntad de Dios. Y Dios no nos va a prosperar. Dios no nos va a bendecir. Porque actuamos, ¿qué? Alocadamente. Sin dirección, sin guía, sino conforme nuestro propio pensamiento. Por eso el Señor dice, no sean sabios en su propia opinión. No sean sabios ustedes en su propia opinión. No hagan conforme ustedes creen que deben hacer. Eso es ser sabios en su propia opinión. Hacer las cosas conforme nosotros creemos que debemos hacer. Conforme nosotros pensamos que es mejor hacerlo. Cuando Dios nos enseña que todo tenemos que hacerlo guiado por Él. Guiado por el Espíritu Santo de Dios, conforme a la palabra de Dios y no conforme a nuestra propia mente humana. Entonces Jesús les dice, este no es el mejor momento para que yo vaya, pero ustedes pueden ir cuando quieran. Miren lo que le dice Jesús a ellos. Pero ustedes pueden ir cuando quieran. ¿Por qué Jesús le dice eso a sus hermanos? Porque ellos realmente no creían en Dios. No confiaban en Dios. Su mirada no estaba en el Señor. Por eso les dice, ustedes pueden ir cuando quieran. Es decir, el mundo puede hacer lo que quiera en el tiempo que ellos quieran. Si fracasan y tropiezan, es asunto de ellos. Pero nosotros no. Si nosotros hacemos las cosas cuando queremos y hacemos como queremos y por eso tropezamos, entonces nosotros vamos a ver las consecuencias. Porque no podemos hacer nosotros como querramos. No podemos hacer igual que el mundo, porque ellos actúan así porque ellos no tienen Dios, dice la palabra del Señor. Pero nosotros sí tenemos un Dios y tenemos un Señor que nos guía, que está al frente de nosotros, como estuvo al frente del pueblo de Israel cuando los guió por el desierto, cuando los sacó de Egipto y estaba delante de ellos en columna de nube y en columna de fuego. Estaba Dios mismo allí guiando a su pueblo, guiándole por el camino en que ellos debían seguir, por el camino en que ellos debían andar. Dios estaba ahí con ellos y Dios está así con nosotros. Nosotros no le vemos como le veía el pueblo de Israel. Ellos visiblemente veían la columna de nube y la columna de fuego. Nosotros no vemos una columna de nube, no vemos una columna de fuego, pero nosotros creemos por la fe que Dios está con nosotros y que es Él el que nos guía. ¿Usted no se da cuenta cómo el Señor nos guía? ¿Cómo el Señor cada día está allí con nosotros? ¿Cómo cada cosa no sucede por suceder, sino que todo está en la voluntad de Dios? Sea bueno o sea malo, porque todo nos enseña y nos ayuda para bien. En todo está Dios. Si nosotros estamos viviendo en un lugar y nos cambiamos de casa, Dios nos guió para que nos cambiáramos. Dios estuvo allí para que nosotros cambiáramos de lugar, para que así nosotros pudiéramos hacer el propósito de Dios, pudiéramos cumplir el propósito de Dios. Nosotros aún cuando no conocíamos al Señor, en todo Dios estaba allí con nosotros, porque éramos sus escogidos. Por eso nosotros vinimos a dar acá. ¿Usted no se da cuenta? Y no se dice, ¿por qué yo del lugar donde yo vivía, Dios me trajo para acá? Yo decía antes, ¿por qué, Señor, tú me traíste de allá del suburbio, me traíste a Flor de Bastión? Y yo antes, al principio, a mí no me gustaba este lugar, porque yo decía, qué feo que es este lugar. Puro lodo en invierno y puro polvo en verano. Y yo decía, pero de allá, que allá del suburbio estaba bonito, ya las calles asfaltadas y todo estaba bonito. Pero el Señor nos sacó de allá y nos trajo para acá, porque tenía un propósito para nosotros de traernos a este lugar, de plantarnos aquí. Entonces, todo lo que sucede en nuestras vidas tiene un propósito, tiene un fin de parte de Dios, todo. Y por eso nosotros debemos aprender como hijos de Dios a dejarnos guiar por Dios, a dejarnos mover por Dios y no por la gente que está a nuestro alrededor. Y siempre va a haber esa lucha, iglesia amada, siempre va a haber esa lucha de que la gente que está a nuestro alrededor intenta movernos del tiempo de Dios,
de la voluntad de Dios. Siempre va a haber esa lucha de que no todos van a estar en el mismo sentir. En una misma familia muchas veces no todos están en el mismo sentir. No todos están de acuerdo en buscar a Dios. No todos tienen el sentir de estar en la presencia de Dios. No todos tienen el sentir de buscar la palabra de Dios. No todos tienen el sentir de venir a la casa del Señor. Eso va a suceder en las familias, pero eso no puede influenciar en nosotros para que nosotros nos dejemos mover del plan de Dios. Imagínese si usted se deja influenciar. Por ejemplo, si usted es un adolescente, un joven y usted estudia, está en su colegio, y usted se deja influenciar por lo que le dicen sus compañeros, sus compañeras. Usted se deja influenciar por lo que usted ve en los adolescentes del mundo, y usted quiere ser como ellos, y usted quiere vestirse como ellos. Usted quiere la moda que ellos usan. Usted quiere actuar como ellos actúan, porque usted dice, no, pero los demás lo aprueban. A los demás les agrada eso. En el colegio es normal siempre que haya alguien que es muy popular. Eso es normal. Siempre en los colegios, en las escuelas, hay gente que es muy popular, gente muy conocida. Y generalmente siempre todo el mundo quiere ser como el popular, porque todo el mundo quiere ser conocido. Todo el mundo quiere que todos lo conozcan. Todo el mundo quiere que los demás lo aprueben. Quieren ser aprobados por los demás. Pero eso no es lo mejor para nosotros como hijos de Dios. Si generalmente el popular no es el más inteligente. El popular no es el aplicado. El popular no es el educado. Generalmente el popular es el malcriado. Es el que no respeta. Es el vago. Y usted como hijo de Dios puede querer ser como Él es. Si es una chica, la popular es, ¿cómo le puedo decir para no ofender? Es la más terrible del colegio. Es la que tiene muchos enamorados. ¿Cómo usted como hija de Dios puede querer ser como una chica así? Como una adolescente así. Ella es así porque no conoce a Dios y porque no tiene el temor de Dios. Pero usted es hija de Dios. Usted tiene el temor de Dios. Usted no puede anhelar en su corazón ser como aquella chica. No puede anhelar. ¿Por qué el pueblo de Israel no entró en la tierra prometida? Por lo que anhelaron en su corazón. Por eso no pudieron entrar y ver la bendición y ver la abundancia que Dios tenía para ellos. Porque en su corazón había todo lo que ellos habían dejado en Egipto. Porque en su corazón ellos tenían en su mente todo lo que había en Egipto. A ellos no les importaba que en Egipto habían sido esclavos. Que ellos ellos tenían que hacer trabajos forzados, obligados, sin pagarles. Que ellos tenían que recibir golpes, maltratos. Ellos de eso no se acordaban. Ellos se acordaban de la comida que había en Egipto. Que en Egipto había pescado, que en Egipto había carne, que en Egipto había melones, que en Egipto había pepinos, que en Egipto había cebollas. Ellos se acordaban de todo eso, pero no se acordaban del dolor, del trabajo, del sufrimiento, de la opresión que ellos pasaron en Egipto. Imagínense, es como que nosotros dijéramos, es como que yo dijera, anhelo tanto lo que yo tenía en el mundo y no me acordara que en el mundo yo tuve enfermedad, tanta opresión, yo no tenía libertad porque a causa de las enfermedades viví oprimida y que yo deseara volver a ese estado sin acordarme de lo que yo viví y de lo que sufrí. Pero así estaba el pueblo de Israel, deseando volver a Egipto cuando ellos habían clamado a Dios. ¿Por qué Dios los sacó de allí? Porque el clamor de ellos llegó hasta el Señor. Porque Dios oyó el clamor de ellos, los ruegos de ellos por libertad. Porque Dios los liberara, los sacara de allí. Porque vivían oprimidos, porque ellos no tenían libertad, no eran felices, porque eran esclavos, siervos
de todos los egipcios. Y ellos rogaban a Dios y Dios les envía un libertador, que es Moisés. Dios lo envió a él. ¿Y qué pasó cuando Dios envía a Moisés? Y cuando por fin ellos son liberados y sacados de Egipto y Dios los lleva al desierto. ¿Qué pasa con este pueblo? Se olvidó de todo el mal que pasó en Egipto. Así, de un momento a otro se les olvidó todo el dolor, todo el sufrimiento, todo el trabajo, toda la opresión. Se les olvidó absolutamente todo y solo se acordaban de las cosas buenas que había en Egipto. Solo se acordaban de eso y anhelaban eso en su corazón. Lo deseaban. Por eso ellos no pudieron entrar a la tierra prometida. Por eso ellos no pudieron ver la bendición del Señor, por lo que anhelaban en su corazón. Por eso, iglesia amada, nosotros no anhelemos lo que hay en el mundo. No anhelemos ser como el mundo. No anhelemos imitarlos a ellos, ser como ellos, tener la misma actitud que ellos tienen, vestir como ellos visten, ser como ellos son. No anhelemos eso en nuestro corazón. No anhelemos, porque el anhelo que hay en nuestro corazón, eso es lo que nos va a llevar o al éxito o al fracaso. Lo que hay en nuestro corazón. Si usted es como Jesús, que anhelaba cumplir la obra de Dios, la misión que Dios le había encomendado. Si usted es como Jesús, que Jesús decía, mi comida y mi bebida es que yo haga la voluntad de mi Padre y que acabe su obra. Es decir, que Jesús vivía solamente para hacer lo que el Padre le había encomendado. Para eso vivía Jesús. No vivía para otra cosa, sino para eso, para hacer lo que el Padre le había encomendado. Por eso Él dijo, mi comida y mi bebida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Es decir, que termine yo su obra, que concluya, que haga todo lo que Él me ha enviado a hacer. Esa es mi comida, esa es mi bebida. Eso es lo que tiene que haber en nuestro corazón. El anhelo de hacer la voluntad de Dios, de cumplir con el propósito para el cual Dios nos escogió a nosotros y estamos en esta tierra. Eso es lo que debe estar en nuestro corazón. Ese debe ser nuestro anhelo. Nuestro anhelo no debe ser hacer las cosas del mundo o ser como el mundo. Si en nuestro corazón hay eso, entonces vamos a fracasar. Nos espera el fracaso seguro si nosotros anhelamos todavía el mundo, si anhelamos las cosas de este mundo, si anhelamos lo que hay en este mundo. Imagínense lo que los hermanos de Jesús le decían. Muéstrate para que seas famoso. Si tú te escondes no vas a ser famoso nunca. Pero el propósito de Jesús no era ser famoso. Ese no era el propósito de Jesús. Ser famoso, no. El propósito de Jesús era dar su vida por los pecadores. Predicar el evangelio para que la gente se arrepienta y que las almas sean salvas. Que la gente crea en Él, crea en el Padre. Eso es lo que buscaba Jesús. Ese era su propósito. Él tenía que dar su vida por los pecadores. Y en eso Él se centró. Imagínense si en nuestra mente hay tantos sueños y tantos anhelos de cumplirlos, pero para el mundo, para nuestro propio deleite, y no conforme a la voluntad de Dios. Por ejemplo, ustedes que están estudiando, los adolescentes que están estudiando, lo que usted quiera escoger, la carrera que usted vaya a escoger, cuando vaya a la universidad, todo tiene que estar conforme al propósito de Dios. Usted no puede escoger una carrera por escoger, por el simple hecho de que a usted le gusta. Usted tiene que pensar si con esa carrera usted va a servir a Dios. Si usted va a poner esa carrera, esa profesión a los pies del Señor para servirle a Dios. Eso usted tiene que pensar. Usted no puede simplemente decir, no, yo quiero ser policía porque los policías ganan bastante dinero. Usted se puede corromper a causa del dinero, porque eso es lo que nosotros vemos hoy en día. Policías corrompiéndose por la avaricia. Gente que está en posiciones altas, pero corrompiéndose por el amor al dinero. Y no es que ser policía sea malo, no. Usted tiene que escoger su carrera para servir a Dios. Si usted dice, yo quiero ser policía,
tiene que ser para servir a la comunidad, pero con honestidad. Porque en todo lo que usted haga va a servir a Dios, porque somos siervos de Dios. Si usted dice, yo quiero estudiar para ser chef, en eso usted va a servir a Dios. Con eso usted va a servir a Dios, porque usted es un siervo de Dios. Aquí, en la China, y a donde usted se vaya, usted va a servir a Dios, porque es un siervo de Dios. Los siervos de Dios no son siervos de Dios solamente en la casa del Señor, son siervos de Dios en todo lugar. Si usted estudia en su escuela, usted es un siervo de Dios. En su colegio, usted es un siervo de Dios y tiene que estar sirviendo a Dios. En su casa es un siervo de Dios. Usted tiene que estar sirviendo a Dios. No solamente en la casa del Señor se es siervo de Dios. Por eso todo lo que usted planifique para su futuro tiene que estar alineado al propósito de Dios en su vida. Al propósito de Dios, al llamado que Dios le ha hecho a usted. Todo lo que usted anhele para su vida, todo lo que usted desee para su vida, tiene que alinearse al propósito, al plan de Dios, al llamado de Dios. Si no está alineado a eso, entonces va a fracasar. Este no es el mejor momento para que yo vaya, respondió Jesús, pero ustedes pueden ir cuando quieran. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí me odia, porque yo lo acuso de hacer lo malo. Vayan ustedes, no iré al festival, porque todavía no ha llegado mi momento. Después de decir esas cosas, se quedó en Galilea. Entonces, iglesia amada, tengamos en cuenta siempre que en nuestra vida manda Dios, que Él es el Señor de nuestras vidas y que nosotros somos sus siervos. Y que si Él es el Señor, se hace la voluntad del Señor y no la de nosotros, porque Él es el Señor. Usted ha visto en una casa donde hay gente que tiene mucho dinero y tiene sirvientes, ¿se hace la voluntad de los empleados? No, se hace la voluntad de los señores, de los dueños de la casa. Asimismo, nuestro dueño y nuestro amo es Cristo. Se hace la voluntad de Cristo en nosotros y no nuestra propia voluntad. Por eso siempre tenemos que dejarnos guiar por el Señor y no por nuestra mente, no por nuestros deseos, no por nuestro corazón y no por la gente que está a nuestro alrededor, no por lo que nos dice la gente que está a nuestro alrededor, sino por lo que Dios ha dicho que somos nosotros y para qué nos ha llamado Dios. Por eso debemos dejarnos mover por el plan de Dios para nuestras vidas. No nos olvidemos de eso, no se olviden, chicos, chicas, no se dejen mover del plan de Dios, del tiempo perfecto de Dios. No se dejen mover por este mundo, no se dejen mover por los deseos de este mundo, sino muévanse por el llamado que Dios tiene para ustedes, para que así no fracasen, porque si no lo hacen así, van a fracasar. No nos olvidemos de eso, iglesia amada, que es muy importante. Hasta aquí el mensaje de la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga.